tardes. Vamos a dar comienzo a la conferencia de cierre de las 7ª jornadas de la Defensa Pública Nacional. Y quien nos va a hacer la presentación es la doctora Estela Maris Martínez, la Defensora General de la Nación, quien nos va a hablar de las reglas de Brasilia, las nuevas reglas de Brasilia. Los dejo con ustedes, no voy a leer su currículum porque todos lo conocen, así que los dejo con ustedes para que aprovechen la charla. Muchas gracias. Nuevamente felicitaciones por el éxito de este congreso. Es realmente una alegría que esta actividad se haya desarrollado con el éxito como vemos que se ha venido desarrollando. Yo voy a hablar, voy a tratar de ser lo más acotado posible. Después les voy a dejar a la doctora las reglas modificadas, un PDF, y para que se difunda, la idea es que todo el mundo lo tenga. Tenemos un PDF que no es la versión oficial, porque lo tiene la gente de la Cumbre Judicial, que va a sacar una versión oficial, pero esta es la versión real, la que se aprobó, y que tiene señalados los cambios. Como ustedes recuerdan, las reglas de Brasilia son uno de los productos de la Cumbre Judicial Iberoamericana. La Cumbre Judicial Iberoamericana, en el marco de los trabajos preparatorios de la 14ª edición, consideró necesaria la elaboración de unas reglas relativas al acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. De esta manera se desarrollaban los principios recogidos en la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano en el año 2002 en Cancún, específicamente los que se incluyen en la parte titulada Una justicia que protege a los más débiles. Esto fue realmente algo muy importante. En su momento fue revolucionario, porque por primera vez los jueces de más alta jerarquía de toda Iberoamérica, los miembros de las Cortes Supremas y los miembros de los consejos de la magistratura, reconocían algo que era evidente, que más allá de lo que dijeran las leyes, las constituciones o los tratados, había obstáculos para acceder a la justicia, y que esos obstáculos eran mucho mayores cuando se trataba de ciertas poblaciones. De ahí se empezó a utilizar el concepto de vulnerable o situación de vulnerabilidad, que ahora para nosotros es un concepto muy común, pero que en ese momento no era un término habitual en el lenguaje jurídico. En los trabajos preparatorios, además de los representantes de la Cumbre Judicial Iberoamericana, participaron otros actores. La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que son los fiscales, porque en realidad, salvo en Argentina, cuando se dice Ministerio Público, alude a los fiscales. La Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la Federación Iberoamericana de Ombudsman, de Defensores del Pueblo, y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados. En ese momento el trabajo fue conjunto, y cuando se conformó la comisión, la primera comisión de seguimiento de las reglas, también se abrió un espacio para que le integraran la representante de la Asociación de Ombudsman y la representante, en ese momento era yo, de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Lamentablemente eso se perdió, y la actual comisión, que es la que hizo la reforma, está integrada exclusivamente por magistrados y tiene una secretaria ejecutiva que pertenece a una fiscalía, a una procuración de un país centroamericano, pero lo cierto es que la defensa ha perdido ese espacio que yo entiendo que hay que recuperar. Las reglas de Brasilia fueron aprobadas en marzo de 2008 por la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en la ciudad de Brasilia, por eso se llaman reglas de Brasilia, capital de la República Federativa de Brasil. La participación de la defensa trajo un resultado concreto, que es que se incluyó como un grupo en situación de vulnerabilidad a las personas privadas de la libertad, que en un primer momento esto no era aceptado por los jueces.
porque decían que cómo no iban a tener acceso a la justicia si estaban presos. Pero bueno, a ver, el tema es que cuando una persona privada de su libertad quiere ejercer sus derechos, muchas veces si está condenada en cuestiones relativas a su situación de privado de libertad, pero siempre en relación a ejercer otro tipo de derechos que tienen que ver con prestaciones alimentarias, con cuestiones de familia, con tenencia de hijos, todo eso para una persona privada de libertad le resulta muy complejo. Así que se reconoció que en esta nueva edición de las reglas se mantiene a las personas privadas de libertad. Los servidores y operadores del sistema de justicia otorgarán a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares. Esta es la primera vez que se reconoce que deben ser tratadas de un modo adecuado a sus circunstancias. Entre los servidores y operadores judiciales están indudablemente los defensores oficiales. También se recomienda priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea porque concurren varias causas, es decir, una persona anciana, mujer y privada de libertad es mucho más vulnerable que a quien cuenta con una sola causa de vulnerabilidad, o por la excesiva incidencia de una de ellas. Luego de 10 años de vigencia, se decidió revisar las reglas, y esta tarea fue llevada por la actual Comisión de Seguimiento, que, como les dije, está integrada exclusivamente por jueces y por un abogado que es representante del Consejo de la Magistratura Nacional de nuestro país. El producto resultante fue aprobado en la Asamblea Plenaria de la 19ª Cumbre Judicial Iberoamericana, que se llevó a cabo en Ecuador del 18 al 20 de abril de este año. Es decir, que son muy nuevitas. Bueno, ahora vamos a ver las principales reformas. Hay muchas reformas que tienen que ver con depurar la redacción de las reglas. Por ejemplo, se utilizó un lenguaje inclusivo. Ya no se utilizó un lenguaje masculino, sino que se cambió para decir, por ejemplo, en vez de decir, no sé, las personas, se utiliza mucho decir las personas. Ahora vamos a ver varios casos para que ustedes vean cómo se cambia. Por eso, hay algunas cuestiones que son exclusivamente de redacción, otras no, son muy importantes y ya van al fondo del asunto. En la versión original, las causas de vulnerabilidad, todos ustedes las conocen, eran edad, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas, victimización, migración y desplazamiento interno, pobreza, género, pertenencia a minorías y privación de libertad. Esas condiciones se mantuvieron todas, pero se agregó la orientación sexual e identidad de género, que esto no estaba incluido en las reglas y eso fue muy criticado, las circunstancias relacionadas con sus creencias y o prácticas religiosas o la ausencia de creencias o prácticas religiosas, la pertenencia a otras diversidades étnicas, culturales, entre ellas las personas afrodescendientes, que también fue muy criticado que no fueran señaladas como grupo vulnerable, porque si bien en Argentina, en Chile, no hay presencia fuerte, en Brasil hay una presencia fuertísima, que es donde fueron aprobadas las reglas, y sin embargo, y son concretamente un grupo en una alta situación de vulnerabilidad. De hecho, gran parte de la población de los privados de libertad, de los y las privadas de libertad, son personas afrodescendientes. Y bueno, tienen una serie de dificultades específicas, por eso se cuestionó mucho que no hubieran sido incluidos, y además se agregó a la migración y desplazamiento interno, concretamente la condición de refugiado, que si bien iba de suyo al hablar de migración y desplazamiento interno, de cualquier manera ahora se incluyó específicamente la palabra refugiado. Vamos a la siguiente.
Vamos a ver cómo se fueron modificando. Si ustedes ven, los agregados están hechos en otro color, en un rosita muy bonito. A ver, se mantiene y se considera niño, niña y adolescente a toda persona menor de 18 años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad en virtud de la legislación nacional aplicable, decía antes, y ahora dice en virtud del ordenamiento jurídico nacional e internacional aplicable. Es decir, específicamente se releva el hecho de que puede alcanzar la mayoría de edad y que debe ser tenido en cuenta a los efectos de este punto la legislación internacional. Y también se agregó en el último párrafo: prevalecerá el interés superior de las personas menores de edad cuando interactúan con el sistema de justicia. Cuando hay un conflicto entre la persona menor de edad y el sistema de justicia, prevalecerá el interés superior de las personas menores de edad. Esto tiene una serie de consecuencias que no podemos ahora desarrollarlas, pero por ejemplo la obligatoriedad del uso de la cámara Gesell para interrogarlos, por supuesto la obligación de que tienen que ser realmente oídos, que deben ser escuchados por el juez, y una serie de garantías que hacen a los menores de edad, y que cuando pueda verse un conflicto entre el ordenamiento legal y la persona vulnerable, el niño o niña en este caso, niño, niña o adolescente, se deberá privilegiar el interés superior del niño, niña o adolescente. Luego, el envejecimiento también, esto ya lo decía, puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando la persona adulta mayor encuentra especiales dificultades atendiendo a sus capacidades funcionales, y esto se agregó, y o barreras producto del entorno económico y social, para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia con pleno respeto a su dignidad. Se agregó mucho en discapacidad, sobre todo porque, bueno, desde aquel momento a ahora se ha sancionado la convención, pero además ha trabajado mucho en este tema Costa Rica. Y Costa Rica, que tiene una de las miembros de la Comisión de Seguimiento, una ministra de la Corte Suprema costarricense, tiene un largo y fecundísimo trabajo con el tema discapacidad. Costa Rica tiene avances en muchísimos campos, pero en lo que se conoce como papel cero y en el tema de discapacidad realmente son pioneros, por lo menos en el ámbito iberoamericano. Aquí se estableció que se entiende por discapacidad la situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias físicas, psicosociales, intelectuales o sensoriales a largo plazo y cualquier tipo de barreras de su entorno. O sea, se modifica el eje. No es que la persona discapacitada tiene problemas porque es discapacitada, sino que los problemas surgen porque el mundo no está adaptado a sus capacidades diferentes. O sea, el enfoque cambia totalmente. Y cualquier tipo de barrera de su entorno que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Nosotros estamos, en este sentido, todavía nos falta mucho. Todavía estamos en una etapa muy primitiva de barreras arquitectónicas en todos los lugares. O sea, hay mucho por hacer. Y esto sí significa un obstáculo para el acceso a la justicia. Porque si la persona ni siquiera puede llegar, imagínense cómo puede llegar a sentirse para desarrollar plenamente sus derechos frente al órgano judicial. Más allá que ustedes deben conocer que en un programa que se hizo con la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, con la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires y Eurosocial, se hizo un protocolo para los operadores judiciales destinado específicamente a cómo se debe tratar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Con esto todavía hay que trabajar mucho más, y fundamentalmente lo ideal sería que siempre hubiera una persona capacitada para, más allá que el juez y el secretario deberían estarlo siempre, así como el defensor y el fiscal, pero que hubiera un empleado
que supiera cómo tratar a la gente. Nosotros ahora que tenemos una interacción muy grande con las personas, con los adultos mayores, por el tema de la reparación histórica, que vienen y las defensorías les tienen que explicar, bueno, hemos tenido inconvenientes, porque, claro, los abuelos estamos hablando, y las abuelas le estamos hablando de la jubilación, todos deben tener en su casa a alguien que se pone muy ansiosos, muy nerviosos, quieren solucionar todo ya, y hay que tener un modo especial de respeto y de tolerancia para poder explicarles y estar seguros de que entienden lo que se les está transmitiendo, porque lo que se les está transmitiendo es si desean o no renunciar a un derecho. A los efectos de estas reglas también se encuentran en situación de discapacidad aquellas personas, esto se incluyó porque antes no estaba, que de manera temporal presenten tales deficiencias. Por ejemplo, alguien que se fracture una pierna, aunque sea joven, que les limiten o impidan el acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los demás. O tiene un problema y no puede expresarse porque se fracturó la mandíbula. Aunque sea un problema temporal, de todos modos, igual quedan amparados por las reglas. Se establecerán las condiciones necesarias de accesibilidad para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, incluyendo aquellas medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen igualdad de trato, reconocimiento como persona ante la ley, respeto de su autonomía, capacidad de actuar, seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación, sea esta a través de cualquier medio tecnológico que requiera, atendiendo la brecha digital y cultural. Es decir, la persona puede tener, con la gente más joven o con la gente que está a cargo de los juzgados, de las defensorías, una brecha digital, pero también puede haber una gran brecha cultural. Esto hay que asumirlo y entender que ellos no están obligados a entendernos a nosotros, sino que nosotros estamos obligados a utilizar un lenguaje que entiendan las personas que requieren de nuestra asistencia, tengan el origen que tengan y tengan los déficits culturales que tengan. Se promoverá en los poderes judiciales la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Ustedes saben que nosotros por ley tenemos obligación de hacer esto, pero el cumplimiento es bastante escaso. También tenemos pueblos y comunidades indígenas, antes solo decía comunidades indígenas, personas afrodescendientes y pertenencia a otras diversidades étnicas y culturales. Esto, lo que se ha modificado básicamente es el título, pero luego el concepto ha quedado igual. Lo que sí se estableció, se incluyó, se sacó la palabra lengua, porque era un modo descalificante, se incluyó el concepto idioma, pero además dice que los poderes judiciales asegurarán que el trato que reciban por parte de los órganos de la administración sea respetuoso con su dignidad, idioma y tradiciones. Esto todavía se está logrando muy poco, aunque parece mentira. En la ciudad de Buenos Aires hay problemas con los traductores de guaraní, lo cual es absurdo, de guaraní. Ni les cuento de otras lenguas, de otros idiomas indígenas más complicados. O sea, esto es un verdadero problema y nadie puede obligar a una persona a lo que se está haciendo normalmente y que está muy mal, y es que termina un amigo o otro preso actuando como traductor, con la seriedad que esto puede tener. Los poderes también establecen que se tienen que respetar, y esto después en otra regla que no se las voy a decir para no irme mucho, establecen, y esto es muy importante, que hay que respetar las formas alternativas y restaurativas de resolución de conflictos propios de los pueblos indígenas, propiciando su armonización con los sistemas de administración de justicia estatal. Es decir, no se los pueden ignorar. Deben ser suficientemente relevados los modos naturales de resolución de conflicto de cada etnia
y si es posible, a veces no se puede armonizar porque hay un problema con las sanciones, pero si es posible armonizarlo e integrarlo, combinarlo o llevarlo a cabo como un modo de resolución alternativa de conflictos, así se debe hacer. Y luego establece específicamente, esto no estaba, que se entenderá que existe discriminación hacia las personas afrodescendientes o pertenecientes a otras diversidades étnicas o culturales cuando se produzcan situaciones de exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional, étnico o cultural que anulen o menoscaben el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otro ámbito de la vida pública. También se incorporó, se amplió el concepto de victimización, donde se habla de victimización en sentido amplio, no se limita a una persona física, sino también se admite como víctima, como sujeto pasivo de victimización a un grupo de personas que hayan sufrido un daño ocasionado por una infracción del ordenamiento jurídico, y aquí se incluye no solo la lesión física o psíquica, que esto ya estaba, sino que se incorporaron los daños emocionales, el sufrimiento mental, moral y el perjuicio económico. También se considera en condición de vulnerabilidad la víctima del delito que por el resultado de la infracción del ordenamiento jurídico tenga una relevante limitación para prevenir, evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de dicha infracción o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o de las circunstancias de la infracción. Destacan, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica. Todo esto ha quedado excluido, esta enumeración, y ahora se puso especial consideración merecen por su doble condición de vulnerabilidad las personas enunciadas en la regla 3, que es el número que nosotros habíamos leído antes. Esta es una enunciación que no es un número clausus. Cualquiera puede reconocer como vulnerable una persona que no está específicamente mencionada, pero cuyas condiciones son compatibles con un estado de vulnerabilidad. Se incluyó también migración, asilo y desplazamiento interno. Se especifica claramente las personas en condición migratoria irregular. Se sacó trabajador migrante por el lenguaje inclusivo. Ahora dice persona trabajadora migrante, y agrega que la condición migratoria de una persona no puede ser un obstáculo en el acceso a la justicia para la defensa de sus derechos. Bueno, el siguiente acá lo que hace es poner las personas para evitar que sea un lenguaje que discrimine. Establece que quienes han tenido que desplazarse internamente sin cruzar una frontera estatal internacionalmente reconocida, y además lo amplía porque reconoce como situaciones de riesgo no solo los conflictos bélicos, sino las provocadas por catástrofes naturales, cambio climático, esto antes no estaba contemplado, o por el propio ser humano, en cuyo caso se denominan personas damnificadas. Voy rápido porque si no, no voy a terminar. En el término de la pobreza se lo mantuvo prácticamente igual, no hay grandes modificaciones, y establece que se podrán proponer, entre otras, medidas destinadas a la asignación de ayudas económicas. Está hablando con los jueces, ¿eh? Sí, son jueces hablándole a jueces, para cubrir costos de desplazamiento, hospedaje y alimentación, aquellas encaminadas a lograr la comprensión del objeto y alcance de las actuaciones judiciales, y las destinadas a establecer un sistema de asistencia jurídica gratuita. El género ha quedado, en principio, sin modificación, pero específicamente sostiene que se considera violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado la muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico o afectación patrimonial. Este concepto no estaba,
pese que implica un número significativo de los casos de violencia de género, y también, o cualquier acción o conducta que menoscabe la dignidad de la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción y la privación arbitraria de la libertad. Luego, esto es nuevo, dice que el concepto de violencia contra la mujer comprende la violencia doméstica, las prácticas tradicionales nocivas para la mujer, incluida la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado. Esto, si bien no es patrimonio cultural de nuestros países, España, que también forma parte de la Cumbre Judicial Iberoamericana, tiene personas, muchas personas, que vienen de países donde estas prácticas sí son usuales. Y nosotros también podemos tener migrantes que estén a favor de la mutilación genital femenina, que la practiquen, o el matrimonio forzado, así como cualquier acción o conducta que menoscabe la dignidad de la mujer. Son causas de vulneración de acceso a la justicia las acciones o conductas discriminatorias hacia las personas, también se incluyó esto que no estaba, por motivo de su orientación o identidad sexual o por razones de género. En privación de libertad se mantuvo la causal y se agregó: en el cumplimiento de estas medidas corresponderá a la autoridad judicial velar por la dignidad de la persona privada de libertad y por sus garantías fundamentales, conforme a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Esto no es menor, porque los estándares internos son muy, pero mucho menores, no en todos los países, pero en muchos países iberoamericanos son mucho menores que los estándares fijados por los instrumentos internacionales. O sea, específicamente se señala que los estándares aceptables son los de los instrumentos internacionales. También dice, que esto ya lo reitera, que a efectos de estas reglas se considera privación de libertad la que ha sido ordenada por autoridad pública, ya sea por motivo de la investigación de un delito, por el cumplimiento de una condena penal, por enfermedad mental, que esto muchas veces no se reconoce así, o por cualquier otro motivo. Luego avanza en que se deben promover acciones destinadas a garantizar gratuidad y confidencialidad en los servicios de asistencia y apoyo técnico jurídico de calidad facilitados por las administraciones públicas a las personas que se encuentren en imposibilidad de afrontar los gastos con sus propios recursos. Las personas menores de edad, esto es nuevísimo y es bastante original, cuya madre sea víctima de violencia de género o doméstica, tendrán derecho a medidas de asistencia y protección gratuitas. Ustedes saben que nosotros tenemos hace poquito una ley que se llama Ley Brisa, que es la ley que dice que tienen que tener una pensión, o sea, un subsidio estatal, los hijos de madres muertas por femicidio. Pero esto es mucho más amplio, porque dice que cualquier niño cuya madre, niño o niña, ¿no?, haya sido víctima de violencia de género, de violencia doméstica, tienen derecho a medidas de asistencia y protección gratuitas. Lo señala específicamente. Y acá viene una... A ver si no me estoy diciendo. Algo muy importante también es el derecho al traductor. Se garantizará la asistencia gratuita de una persona intérprete o traductora cuando quien hubiese de ser interrogada o debiera prestar alguna declaración como testigo, porque esto más o menos se mantenía con el procesado, pero cuando los testigos no dominaban el idioma, ahí ya eran mucho más blandos con el tema de la necesidad del intérprete, del perito intérprete. O cuando fuese preciso darle a conocer personalmente alguna resolución, otro gran déficit, o documento no conozca, no hable o no entienda el idioma utilizado en la actuación judicial respectiva. Es decir, es obligatorio que si hay que notificar cualquier cosa y la persona a quien se la ha de notificar no conoce el idioma, debe contarse con un traductor. Ustedes saben que acá hay un caso muy famoso, algunos lo deben conocer, en la provincia de Salta, donde un juez, no voy a dar muchos detalles, tuvo preso como 10 meses
a una persona sin indagarlo, porque la persona, porque no conseguía un traductor de un idioma que tampoco es que fuera un idioma, no sé, era un idioma no común para nosotros, pero un idioma europeo. Y sin embargo, como no conseguía traductor, porque no era de los idiomas tradicionales, esa persona no era indagada. Entonces, esto es otro tema y esto sí. En esto no hay que ceder. Tanto la víctima como los testigos y obviamente el acusado, sí hay que interrogarlos o notificarlos de algo y no entienden el idioma. El Poder Judicial debe encargarse de conseguir, como sea, un intérprete del idioma. Este derecho será también aplicable a las personas con limitaciones auditivas o de expresión oral. Las interpretaciones orales o en lengua de signos deberán ser registradas mediante grabación, audiovisual de la manifestación original y de la interpretación, o en su caso documentadas por escrito. Y esto, que es una disposición chiquitita que parece que no importa y a mí me encanta, que es que se colocará en los expedientes un distintivo visible que permite identificar que el proceso afecta a personas en condición de vulnerabilidad. Yo me acuerdo que en mi época había un cartel cuando había una persona presa, cuando yo trabajaba en un juzgado de instrucción. Cuando había un detenido, había un cartel en la carátula pegado encima en rojo que decía detenido. Pero esto va mucho más allá. Y esto está directamente relacionado con el caso de la Corte Suprema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que creo que mencionó ayer el doctor Pérez Cursi, el caso Furlan, en el cual nuestro Estado fue condenado porque una persona vulnerable, un niño que a raíz de un accidente quedó con una grave discapacidad, el expediente había sido tramitado de una manera absolutamente indolente y había durado muchísimos años, de modo tal que cuando se le dio la indemnización, que entre otras cosas fue afectada por el corralito, la indemnización que hubiera servido para tratarlo con medios modernos y evitar que la lesión que sufrió se convirtiera en la gravísima discapacidad en que terminó, demoró tanto que cuando finalmente la recibió era mucho menos de lo que tenía que haber sido y tenía un valor, no tenía realmente valor. Entonces el concepto es que no pueden ser tratados todos los expedientes igual. Si hay esto tramitaba en contencioso administrativo federal, si tiene que ver con una gran empresa o con un conflicto entre sociedades o con una persona que no tiene ninguna característica de vulnerabilidad, no es que la justicia tenga derecho a ser lenta, la justicia nunca debería ser lenta, pero ante el cúmulo de trabajo, claramente cuando tienen una situación que afecta a una persona en estado de vulnerabilidad, deberían tomarse los recaudos. Yo creo que para que se modificara la legislación y hubiera algún sistema de procedimiento abreviado. Pero mientras tanto, por lo menos, que el expediente tuviera algún modo de identificación, con colores, como fuere, que hiciera que no se pudiera quedar tirado por cualquier estante, sino que se asumiera que debe ser tramitado con mayor celeridad. Por otra parte, por parte de los poderes públicos con competencia en administración de justicia, se adoptarán medidas destinadas a especializar a quienes operan el sistema judicial y de quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento para atender a las personas en condición de vulnerabilidad, y en particular las víctimas necesitadas de especial protección, y a personas menores de edad con discapacidad. En las materias en que se requiera, es conveniente la atribución de los asuntos a órganos especializados del Poder Judicial. Y luego, énfasis especial quiero hacer con las disposiciones relativas a víctimas. Esto ha cambiado mucho y se ha ampliado muchísimo. Ya estaba en las reglas originarias que se debía atender a las víctimas, pero ahora se establece específicamente que se promoverá, si yo hablo de costado no se escucha, que se promoverá que las víctimas reciban información desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios
sin retrasos innecesarios sobre los siguientes elementos del proceso judicial. Esto parece una verdad de perogrullo, pero yo les garantizo que todavía hay muchísimos fiscales, por lo menos a nivel nacional y federal, que se niegan a recibir a las víctimas, que no creen que es obligación, aún ya con la ley de víctimas vigente. Ahora tenemos este nuevo instrumento que van a ver que, cuánta información y cuántos requisitos trae sobre el punto. ¿Y qué es lo que hay que informarle a una víctima? Las medidas de asistencia y apoyo disponibles, sean médicas, psicológicas o materiales, y el procedimiento para obtenerlas. Es decir, ¿a dónde tengo que ir? Yo he quedado con un gran shock porque me robaron, me tiraron al suelo, me sentí muy vulnerable, no sé si voy a poder soportar el proceso. ¿Dónde me pueden asistir? ¿Quién me puede ayudar? Dentro de estas últimas se incluirá, cuando resulte oportuno, información sobre las posibilidades de obtener un alojamiento alternativo. Esto en los casos de violencia de género es fundamental. Siguiente. Derecho a denunciar y en su caso el procedimiento para interponer la denuncia. Y derecho a facilitar elementos de prueba a las autoridades encargadas de la investigación. Este punto es para nosotros, para los defensores. Es cuando todavía no se hizo la denuncia. Tradicionalmente nosotros nos limitábamos a quedarnos sentados en nuestros despachos y que el juez nos mandara los casos. Esto es de otra época. Ahora nosotros tenemos un rol absolutamente proactivo y tenemos obligación de atender las consultas de la gente. La gente puede venir a preguntarnos si tiene derecho o no a denunciar y cómo se hace la denuncia. Procedimiento para obtener asesoramiento y defensa jurídica y en su caso condiciones en las que pueda obtenerse gratuitamente. Posibilidad de solicitar medidas de protección, cautelares y en su caso, ¿cuál es el procedimiento para hacerlo? Indemnizaciones. Nosotros estamos trabajando mucho en el tema de las víctimas de trata y hemos logrado en el sur una sentencia muy importante que ha reconocido a una víctima de trata que deba ser indemnizada no solo por el autor del delito de trata, sino por la municipalidad de la ciudad que no ejerció su rol de policía en el sentido de evitar que estos lugares que eran, no me acuerdo el término, pero no eran exactamente prostíbulos, sino que eran lugares donde se expendían bebidas y luego también se organizaban actividades vinculadas al ejercicio de la prostitución. Y el tribunal oral, que los condenó, impuso una indemnización, obviamente a los autores del hecho, pero también al gobierno de la ciudad, a la municipalidad de la ciudad donde ocurrieron los hechos. Y esto acaba de ser confirmado por la Cámara de Casación Federal. Servicios de interpretación y traducción disponibles, esto está conectado con lo que decíamos antes, ayudas y servicios auxiliares para la comunicación disponibles, procedimiento por medio del cual la víctima puede ejercer sus derechos en caso de que reside en el extranjero. Toda la problemática de la víctima extranjera, y esto tiene mucho que ver, no tanto en penal, que también tiene que ver en penal, pero sí mucho en civil, cuando alguien quiere realizar determinado tipo de reclamos y la persona que quiere demandar vive en el extranjero. La siguiente. Recursos que puede interponer contra las resoluciones que considere contrarias a sus derechos, datos de contacto con la autoridad encargada de la tramitación del procedimiento y causas para comunicarse con ella. Y servicios de justicia restaurativa disponibles en los casos legalmente procedentes. Es decir, hay que ofrecerle además a la víctima las opciones de soluciones alternativas de conflicto. Supuestos en los que puede obtener el reembolso de los gastos judiciales y en su caso el procedimiento para reclamarlo, cuando por ejemplo, sobre todo en nuestro país que es tan grande, en nuestras provincias, una persona que vive en el interior de la provincia de Buenos Aires y tuvo que ir a declarar a Plata. Esta información será actualizada en cada fase del procedimiento para garantizar a la víctima la posibilidad de ejercer sus derechos. Cuando exista riesgo para la vida, integridad psicofísica y o el patrimonio de la víctima, se le informará de todas las decisiones judiciales que puedan afectar a su seguridad y, en todo caso,
de aquellas que se refieren a la puesta en libertad de la persona inculpada o condenada, especialmente en los supuestos de violencia intrafamiliar. Se garantizarán mecanismos de prevención para evitar la revictimización y sistemas de protección y atención para víctimas y testigos. Todo esto, que se abre un panorama muy nuevo y realmente falta mucho por hacer, porque nosotros no tenemos en la mayoría de nuestro país, en la mayoría de las provincias, la infraestructura adecuada. Hay otros países donde hace mucho esto ya se practica. Yo hace muchos años estuve en Inglaterra, donde, y eso que ustedes saben que el sistema inglés no es un sistema estricto, y sin embargo, con la víctima, y esto no quiere decir que no se respeten las garantías del acusado. De hecho, en esto que les voy a contar, cuando terminó el juicio el acusado fue absuelto, pero era una niña que acusaba a un familiar de abusos, y desde ya, cuando la persona, la víctima, sea adulta o sea menor de edad y denuncia un abuso sexual, hay un lugar especial, que es una casita muy linda de colores con un consultorio, donde se le hacen todas las revisaciones necesarias. Todo esto es filmado, todo es documentado, preservando la intimidad, y a su vez se le hace un interrogatorio por personal especializado. Ese interrogatorio se filma, está hecho en una cámara Gesell por personal especializado, y luego en el juicio se pasa. Solo se vuelve a llamar a la persona en el caso en que la defensa pueda demostrar por qué necesita un nuevo interrogatorio. Y en ese mismo caso, la persona que está en una sala contigua con una asistente social que la contiene y con juguetes si es pequeño o con elementos para distraerse, no es llevada a la sala. Si es una adulta, es llevada si quiere, una adulta o adulto. Si es niño, niña o adolescente, nunca. Y de todos modos, ella puede ver mediante un sistema de televisión cerrado a la persona cuando declara, y la persona la puede ver, pero no hay confrontación directa. Esto pasó hace muchísimos años. Esas medidas de preservación en nuestro país hace muy poco que se está trabajando en ello. Entonces todo esto, sobre todo ahora que hay una ley de protección de la víctima, y que por lo menos a nivel federal los defensores de las víctimas dependen del Ministerio Público de la Defensa, exige un trabajo arduo, pero un trabajo que implica defender a la víctima sin dejar de defender los derechos del acusado. O sea, esto requiere absoluta serenidad, formación y criterio de nuestra parte, porque tenemos que defender, obviamente, los derechos de las víctimas, y esa es una tarea del abogado, tratarlas con respeto. Yo en mi larga carrera judicial he visto cuando la víctima era prácticamente despreciada, tomada como un objeto de prueba, maltratada, y si era humilde mucho más, cuando se ponía nerviosa, la retaban, le gritaban. Todo eso debe ser el pasado. Tenemos que conseguir una justicia respetuosa de todos, de víctimas y de victimarios. Por eso esto va a ser un camino nuevo en el cual hay que transitar de manera muy inteligente y sobre todo con mucha formación. Supongo que ahora, como lo hicimos antes, las distintas organizaciones, AIDEF y las organizaciones internas, las asociaciones, las defensorías generales, vamos a empezar a trabajar nuevamente en la difusión de las 100 reglas. Cuando empezamos tenían muy poca respuesta, ahora se la cita con mucha mayor asiduidad, no solo nosotros, la citan los fiscales, la citan los jueces, también los órganos superiores, o sea que me parece que es un instrumento muy útil sobre el cual hay que seguir avanzando, y el hecho de que se hayan ayornado, como ven, no es muy significativo el cambio, pero hay algunos temas en los cuales se insiste y se especifica que me parece que hay que tenerlos en cuenta y seguir trabajando en este sentido. Nosotros somos básicamente garantes del acceso a la justicia, garantes de los derechos humanos, tenemos una obligación clarísima de respeto, de protección, de representación y sobre todo de exigencia que
la persona humana, sea quien fuere, sea respetada en toda su dignidad como ser humano. Esto es una tarea muy ardua y de todos los días. No solo tenemos que litigar, sino que tenemos que hacer docencia. Y tenemos que hacer docencia incluso con las personas que trabajan con nosotros. Es difícil, pero tienen que entender que una persona anciana, una persona con capacidades diferentes, una persona con alguna enfermedad psicosocial, que a veces no se sabe dar a entender, que puede ser muy cargosa, que hay que explicarle muchas veces las cosas, merece exactamente el mismo respeto que el que merece el letrado de un poderoso estudio, que además es profesor de la facultad. Entonces cuando llega a una mesa de entrada se le abren todas las puertas. Bueno, esto no puede ser así. Si nosotros debemos proteger a alguien, es precisamente al que nadie protege, y ser siempre la voz de los más débiles. Las reglas, que no son ninguna maravilla, no descubren la pólvora, pero que son un instrumento más del cual tomarnos, nos ayudan a transitar en ese sentido. Bueno, les agradezco muchísimo su atención y bueno, los convino como siempre a que sigamos luchando. Siempre nos toca bailar con la más fea, pero estoy convencida que somos los que bailamos mejor. Gracias.